Dentro del mundo de la filosofía se dice que se puede reflexionar o se puede indagar sobre diferentes materias, ¿no? Economía, de política, de la sociedad, de diferentes formas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el ser humano, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, social, filosófico, desde diferentes ángulos se puede llegar a sacar reflexiones filosóficas. Y en ese sentido, considero que la filosofía también puede llegar a ser una especie de mecanismo en la cual podemos sonsacar o digamos abstraer ideas para ponerlas en la palestra, ¿no? Y poderlas, digamos, reflexionar o revalorar o, digamos, hacer que las personas puedan llegar a comprender algunas cuestiones que a simple vista pueden llegar a ser superficiales o banales, pero que tienen mucho de filosofía, en tanto que puedan llegar a hacernos reflexionar y pensar sobre cuestiones que a simple vista son simples, ¿no? Pero que tienen de alguna manera una especie de, digamos, punto de inflexión en el sentido de que nos hacen ver el mundo de diferente manera. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en hacer una reflexión sobre dos puntos importantes del mundo de la filosofía, que es, número uno es la empatía, es una cuestión teórica que es muy interesante, y el punto número dos es lo que es la reafirmación del yo, ¿no? Cómo nos reafirmamos ante la sociedad, ante el mundo, a partir de cuestiones no solamente, digamos, visibles, sino a través de la ficción. En ese sentido, quiero leerles y explicarles y exponerles también una especie de ensayo que había escrito llamado eh, sobre la empatía y la reafirmación del yo, una reflexión filosófica a partir del anime japonés llamado Sono Bisuke Doi. Así es que veamos. Eh, Bien, antes de mencionarles este anime, quiero hacer una precisión, ¿no? Este es un anime japonés que a simple vista parece ser un anime superficial, ¿no? Es decir, es el típico anime cliché entre dos personas, una persona con una personalidad, digamos, extrovertida y la otra introvertida, y ambos se juntan y, bueno, así se desenvuelve el anime, ¿no? Pero no, no solamente tiene esto, ¿no? Este anime, de alguna manera, puede llevarnos a la reflexión filosófica si es que lo tomamos o profundizamos aún más dentro de la trama. Y esto yo lo menciono porque he visto muchos youtubers, críticos de anime, y esto de alguna manera también es una crítica a la crítica que algunos hacen de calificar a este anime japonés como algo malo, algo pésimo, que no tiene nada de novedoso, ¿no? Bien, así es que comenzamos. Una introducción que yo he hecho es una especie de preguntas que yo me hice a raíz de este anime, ¿no? Y de esas cuestiones filosóficas. Número uno, ¿qué puede aportar a la reflexión de la sociedad un anime japonés desde el punto de vista de la filosofía? Pregunta número dos, ¿qué tan superficial sería señalar la importancia de un anime para comprender una cultura urbana, ¿no? Que es la cultura japonesa, ¿no? Que, o bueno, la cultura del cosplayer, del otaku, ¿no? De los animes, de los mangas, que de alguna manera desafía las reglas de la realidad con una afición aparentemente inocente e infantil como es el cosplayer. Es posible reflexionar sobre la determinación o el comportamiento de los seres humanos desde un anime. Veamos. Sono Bisquedol, Wakoi Osuru, o también conocido como My Dress Up Darling en el mundo de habla inglesa, o simplemente Sono Bisquedol, es un anime japonés que se emitió a inicios de este año 2022, que de hecho hoy, 26 de marzo, ya culmina, ¿no? Culmina la emisión de este anime. El anime gira en torno a la vida de Wakana Goyo, un estudiante de preparatoria que aspira a convertirse en un artesano que fabrica muñecas Hina.
Las muñecas Hina son importantes dentro de la cultura japonesa, ya que servían como amuletos para alejar a los malos espíritus de las casas en Japón durante el periodo de la era Heian, ¿no? Aquí me detengo un poco porque esto es importante señalarlo. Esta referencia dentro del anime a esta afición por las muñecas Hina. Y esto es importante de señalarlos. Número uno, porque es eh, un dato o digamos una referencia al mundo histórico de Japón. El periodo Heian es previo a la era Meiji, el paso de la era Meiji a la era Tokugawa, que es una especie de, digamos, periodo, siglo XI, X aproximadamente, hasta el siglo XVII, más o menos, XIX, creo. Bueno, la cuestión es que dentro de este periodo Heian era el periodo imperial del Japón y era una especie de paralelismo, ¿no?, a lo que sucedía en el mundo occidental, ¿no?, en Europa, con la era medieval o la época medieval. En Japón todavía se vivía la época imperial, ¿no?, de los grandes imperios, hasta más o menos el siglo XVIII, XIX, con el paso de la era Meiji al paso a la era Tokugawa, ¿no? Ya donde se viene la occidentalización del Japón y todo eso, ¿no? Esto pertenece al periodo Heian, ¿no? Esta afición por las muñecas Hina, ¿no? Y que eran tomadas como una especie de amuleto, ¿no? Esta especie de dato, digamos, es muy poco mencionado dentro de los críticos de este anime, ¿no? Que de alguna manera rescata ese aspecto de la cultura japonesa y se lo lleva, ¿no?, a un público masivo, que es el público eh, que ve o que es aficionado a estas caricaturas, ¿no?, del anime japonés, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante de señalar, ¿no? Donde abunda, obviamente, muchas críticas a los animes desde un punto de vista superficial, banal, pero que no mira estos aspectos que ya había mencionado. Bueno, sin embargo, bueno, había mencionado que este personaje Goyo es aficionado a esas muñecas, no a la muñeca Hina, y desea convertirse en uno de los mejores artesanos siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, es marginado por otros niños desde pequeño, ya que la afición y admiración por estas muñecas Hina está relacionado a las mujeres, ¿no? Solo las mujeres pueden jugar con muñecas y los hombres no. Este prejuicio afecta a la personalidad de Goyo y desarrolla desde niño un comportamiento introvertido y solitario. Sin embargo, a pesar de su personalidad retraída y cohibida, Goyo se vuelve casi un experto en el diseño de estas muñecas, ¿no? Durante su niñez y hasta su adolescencia, aprende a usar la máquina de coser y con eso a diseñar prendas no solamente para muñecas, sino también para personas, ¿no? Así pasa su vida hasta llegar a la adolescencia. Bien, aquí hay un punto importante que señalar, ¿no? Obviamente que aquí Goyo sufre el rechazo o digamos la marginación por el simple hecho de ser aficionado a confeccionar y admirar también, ¿no? Estas muñecas Hina, ¿no? Que es una muñeca que no es cualquier muñeca, ¿no? Que es una muñeca de la tradición japonesa del periodo imperial, ¿no? Periodo Heian. Y creo que este punto del rechazo por los gustos, creo que a jugar con muñecas, obviamente lo hemos visto también aquí en el mundo occidental, ¿no? O sea, esto creo que no es exclusivo del Japón, ¿no? En el mundo occidental vemos, ¿no? Un hombre no puede vestirse, número uno, de rosado. Número dos, no puede, digamos, o jugar con muñecas, ¿no? Un niño no puede jugar con muñecas, ¿no? Tiene que jugar con robots o con soldados y la mujer con muñecas o la casita, no sé. Esta es una crítica, obviamente, a los roles, ¿no?, que se les asignan a las personas, ¿no? Y al prejuicio que puede llegar a existir a partir de eso. Eso lo vemos claramente en el primer capítulo del anime, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te gustan las muñecas?, le preguntan a Goyo, una niña, ¿no? Si eres un chico. Y este tipo de prejuicios también se ven, obviamente, en la cultura occidental. Y esto lo señala muy bien el anime de forma magistral. Y yo no entiendo por qué hay algunas personas que dicen de que no, que este anime es simplemente un anime que no vale para nada, que es mera casualidad de que se haya mantenido en los altos rankings, ¿no?, de las plataformas de streaming y todo eso. Continúo. Bueno, había mencionado, ¿no? Goyo pasa su vida, llega a la adolescencia, con una personalidad retraída, ¿no? Extrovertida, no, perdón, introvertida.
todo esto cambiaría en caso de abrir y cerrar de, ¿no? En preparatoria, conoce Goyo, preparatoria Goyo no hace ningún amigo, ¿no? Hasta que en una oportunidad conoce a Kitagawa Marin, ¿no? Que es esta niña de aquí, el Goyo. Aquí lo ven en imágenes. Ya. Em, Conoce a Marín, un estudiante también de preparatoria, que a diferencia de Goyo tiene una personalidad extrovertida y está rodeada de muchas personas, ¿no? Y eso es importante también de señalar, ¿no? Por un lado, una persona que no tiene amigos, que para sola, es introvertida. Sin embargo, por otro lado, tenemos a Marín, que es una persona de personalidad extrovertida, le gusta conocer a muchas personas, está rodeada incluso de muchas personas dentro de su escuela. Pero hay algo que Marín tiene por afición que de alguna manera la hace desconfiar de las personas, ya que es vista por eso como un poco rara. Su afición por los mangas y animes japoneses, ¿no? Que básicamente ella era una especie de aficionada a ver y consumir, ¿no? Leer manga japoneses, ¿no? Y ver animes. Bien, obviamente ella era lo que se conoce como una otaku, ¿no? Eh, a los aficionados a leer manga y ver anime en cantidades casi extraordinarias se les llama otakus. Marín es entonces lo que se conoce como una otaku, ¿no? Llegado a este punto se puede percibir el contraste entre ambos personajes, ¿no? Que como había mencionado antes, a nivel superficial creo que solamente podemos percibir eso, ¿no? Personalidad extrovertida, otra persona con personalidad introvertida, se vuelven amigos y punto. De eso se trata el anime, pero no, hay algo más, ¿no? Este contraste entre ambos protagonistas, desde ahora protas, se afianza desde el capítulo 1 del anime, que es cuando se conocen, ¿no? Desde el momento en que Marin se da cuenta de que Goyo es aficionado a las muñecas Hina, debido a que ella lo encontró en el salón de costura de su escuela, casi antes del inicio de la jornada escolar, se hacen amigos. Goyo se da cuenta que ella, lejos de burlarse, lo entiende, ya que ella también es vista a veces por sus amigos, amigos entre comillas, de la escuela como rara, debido a su afición por los mangas y anime japonés, ¿no? Y esto es importante señalar también, porque había mencionado que debido a su personalidad, Marín está rodeada siempre de muchas personas dentro de su escuela, ¿no? Sin embargo, no tenía confianza o cercanía a ninguna de ellas, ¿no? Y eso es importante de señalar también, ¿no? Porque una persona puede estar rodeada de muchas personas a su alrededor y sin embargo no tiene ninguna cercanía a ellas. Ella también se da cuenta de que Goyo sabe usar la máquina de coser, es entonces que ella le pide que le ayude a construir un sueño, ¿no? Que de alguna manera no puede cumplir a la perfección. ¿Cuál es ese sueño? El hacer el cosplay, ¿no? O hacer cosplay. Marín le pide ayuda a Goyo para que le pueda confeccionar trajes de cosplay para hacer realidad el sueño de querer verse como sus personajes favoritos de manga y anime. Es así como surge la amistad y también la vorágine de situaciones que se desarrollan en Sonobisquidol. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con la filosofía? Ustedes se preguntarán, ¿no? Hasta este punto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la filosofía? En, Bien, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la reflexión o con el análisis de una cultura o siquiera análisis de personas, ¿no? Bueno, a simple vista, nada, ¿no? Sin embargo, algo que llama la atención es el hecho de que Sono Bisquedol se haya mantenido entre los primeros lugares de las diversas plataformas de streaming, ¿no? Lo que les había mencionado. Hubo momentos en los cuales superó a animes tradicionales, ya con un público ganado, que tienen años ya en emisión, como es Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba, ¿no? Ante esto surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo un anime supuestamente cliché o supuestamente superficial o supuestamente que no tiene de alguna manera importancia, digamos, pudo haber superado en algunas semanas, ¿no? A animes posiblemente con una mayor carga filosófica, ¿no? O más importantes, o más interesantes para la trama, ¿no? Con una trama más interesante, como es Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba, que hace que Sono Bisquedol supere en audiencia y popularidad a otros animes más tradicionales. Veamos algunos puntos, ¿no? Y aquí me voy a referir a dos puntos fundamentales que ya les había mencionado, que es la empatía
y el cosplay, ¿no? O a partir del cosplay, la reafirmación de el yo. Bien, empecemos. Número uno, la empatía, ¿no? El contraste entre Goyo y Marín es claro. Y es esa diferencia entre ambos protagonistas, ¿no? O protas, donde ambos protas se ven reflejados entre la audiencia, ¿no? ¿Quién no se ha sentido raro, aquí pregunto, alguna vez entre el público por algún gusto que considera que puede resultar escandaloso para la gente, ¿no? Como es el gusto por los animes o mangas, ¿no? Que de forma despectiva algunos le dicen otakus, ¿no? No otakus, sino aficionados a las monitas chinas, les dicen, ¿no? O frikis, ¿no? Los denominados frikis también. Empatía que ambos reflejan, Goyo y Marín, entre sí es digna de nombrar. Entonces, ¿no? Hoy en día la burla y la sorna está a la orden del día, ¿no? El humor negro para resaltar los defectos de las personas se ha vuelto algo cotidiano entre una sociedad que se olvida del otro. Empatizar es verse a sí mismo en la otra persona. Eso no quedó la burla y la falta de empatía que surgen los protas, ¿no? Que sufren los protagonistas, ¿no? Supera la ficción. ¿Quién no ha visto o ha sido testigo hacia la comunidad otaku, ¿no? De burlas, ¿no? De sorna, ¿no? ¿Quién no ha sido testigo de la falta de sensatez de algunas personas para señalar que alguien no puede jugar con muñecas, ¿no? Como es el caso de Goyo. Marín y Goyo representan en ese sentido la empatía que le hace falta a la sociedad. Ambos se apoyan, superan esas burlas. Goyo, desde su personalidad hermética, se abre hacia el mundo y posa su confianza, ¿no? en otra persona, ¿no? Que es Marín, ¿no? Y Marín, desde su posición de estudiante popular y conocida, aprende a confiar y relacionarse siendo ella misma. La empatía entonces es ese ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Nos hace más humanos y nos enseña a no herir a los demás. Dentro de la filosofía existe un trabajo que justamente habla de eso, ¿no? Su autora es la denominada Edith Stein, ¿no? Aquí quiero hacer un punto importante o parar un poco porque quiero referirme a esta autora Edith Stein, ¿no? Edith Stein, ¿quién es Edith Stein, no? Es una filósofa también del siglo XX, de inicios del siglo XX, y que tiene dentro de un punto importante dentro de su biografía, ¿no? Ella es discípula de nada más y nada menos que de el padre, ¿no? El iniciador de una corriente filosófica denominada la fenomenología. La fenomenología es el estudio o la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el cómo nosotros, las personas, ¿no? Cómo nosotras las personas percibimos los objetos o la realidad, ¿no? También están en que es parte, ¿no? De los objetos, ¿no? O que los objetos son parte de la realidad. Cómo las personas o el ser humano puede percibir el mundo eh, a partir de cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? O sea, cómo el mundo se nos da a nosotros, ¿no? Cómo podemos percibir las cosas, ¿no? Todo lo que nos rodea fenoménicamente, es decir, el mundo son fenómenos, ¿no? No son hechos, son fenómenos, como las cosas, ¿no? Un lapicero, una silla, una montaña, cómo nosotros percibimos el mundo, la forma en la cual los objetos del mundo, los fenómenos del mundo se nos dan a nosotros, es estudiada, ¿no? Por la fenomenología, ¿no? Decía Jean-Luc Marion, fenomenólogo del siglo XX, que, un francés, que el problema principal de la fenomenología es encargarse de cómo las cosas o las cosas se nos dan, ¿no? El problema de la donación, ¿no? Cómo podemos percibir el mundo fenoménico, o cómo se nos dan a nosotros. El padre de esa fenomenología es nada más y nada menos que Edmund Husserl, el alemán. Y su filósofa, o la filósofa o principal, su discípula principal fue Edith Stein, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo a esta filósofa. Ella tiene un trabajo, ¿no? De empatía. Bueno, de hecho, Husserl también habló acerca de este punto importante, pero Edith Stein, de hecho, tiene una tesis doctoral donde habla sobre el problema de la empatía, ¿no? Y teoriza, o es la primera filósofa que teoriza acerca de este punto importante, ¿no? Que nos compete a todo el mundo, ¿no? Y que de hecho aquí quiero hacer una aclaración también, o una especie de, digamos, no sé si llamarlo crítica o resaltar algo, ¿no? Edith Stein, si bien es cierto, es una filósofa, luego eh, estuvo, pasó de ser filósofa a volverse una monja carmelita, si no me equivoco, ¿no? Estuvo dentro del mundo religioso, hizo los votos, ¿no? Se volvió una monja carmelita
y ya no estaba dentro de, no rodeada en torno al mundo de la religión, etcétera, ¿no? Pero todos los conceptos que ella no solamente aborda el problema de la empatía, sino otros conceptos más, seguía, ¿no?, el rumbo de la fenomenología de Husserl. Ahora bien, los conceptos que ella da están definidos o son reflexionados siempre, o sus trabajos siempre son reflexionados a partir de el problema o dentro del ámbito religioso, ¿no? Y creo yo que la empatía, y aquí me van a matar algunos filósofos academicistas, ¿no? Bueno, no es concerniente o no es exclusivo del mundo de la religioso, del mundo religioso, del mundo de la religión, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que es el mundo de la fe católica y todo eso, ¿no? Que, sino también la empatía puede verse en otros tipos de comunidades, ¿no? Que de alguna manera no son muy religiosas, que digamos, ¿no? Religiosas digamos, entendidas como pertenecientes a una comunidad religiosa, ¿no? Como es la comunidad católica. En ese sentido, creo yo que los conceptos pueden muy bien ser extrapolados hacia otros mundos o hacia otros tipos de comunidades, ¿no? Sobre todo lo que es el concepto de la empatía, que de alguna manera es inherente al ser humano, ¿no? Las culturas, todas las sociedades o las personas o comunidades, dentro de las comunidades están digamos, ligadas, ¿no? Por personas que sienten empatía, ¿no? Que sienten cercanía entre sí, y eso no es exclusivo dentro del mundo de la religión, ¿no? Y bueno, continúo entonces. Edith Stein, ¿no? Ella define a la empatía como un acto de experiencia sui generis, ¿no? Es el concepto que ella da, ¿no? En su libro, El problema de la empatía, ¿no? Su tesis doctoral, dicho sea de paso. La empatía, según Stein, es vivir lo del otro, o no ponerse en los zapatos del otro de una forma tal que entremos a su mundo. Empatizar, en ese sentido, es una experiencia nueva de vivir, de percibir el mundo con ojos nuevos, ¿no? De reflejar en nosotros lo de la otra persona y que la otra persona refleje lo de nosotros. Es cierto que uno nunca va a percibir a cabalidad el mundo con otros ojos que no sean el suyo, pero con la empatía uno se aproxima a mirar una realidad nueva, nueva entre comillas, que es la misma para todos, ¿no? Y también de sostener sobre sí mismo la posibilidad de experimentar de la otra lo de la otra persona, ¿no? Para que esta otra persona se aproxime a esa otra realidad nueva, ¿no? Que es la que nosotros percibimos. Esa es la experiencia sui generis que señalaba Edith Stein, ¿no? Lo estrafalario, lo único, lo singular, y también justamente es eso lo que logran Goyo y Marín, ¿no? Con la empatía, ¿no? Cambiar su modo de ver el mundo. Y de esto es importante también porque dentro del anime, Goyo bien tenía cierta afición por las muñecas Hina. Él también quería ser un gran artesano, ¿no? Confeccionar, ¿no? Fabricar muñecas Hina. Sin embargo, adolecía de algo, ¿no? A él no le salía la cara de las muñecas. Pero a partir de, digamos, acercarse a Marín, a ayudarle a hacer sus cosplayers, ¿no? Sus trajes, él logra mejorar el hecho de querer hacer muñeca Hina, ¿no? Él logra mejorar porque él no era bueno haciendo la parte de la cara, ¿no? El maquillaje y todo eso. Sin embargo, con la ayuda, entre comillas, de Marín, al hacer, ¿no? Al acercarse a otras personas, también lo ayuda a él a hacer realidad su sueño, ¿no? Que era él ser un gran artesano de muñecas Hina. Y eso podemos, ¿no? Verlo dentro de la serie. Eso es interesantísimo, ¿no? Reflejar el mundo o reflejar el mundo de otra persona y que la otra persona también refleje nuestro mundo, ¿no? Para así hacer de esto un mundo mejor, ¿no? En eso consiste la empatía, ¿no? Es algo único, estrafalario, singular, ver el mundo con los ojos de otra persona y que la otra persona también vea el mundo con nuestros ojos. Bien, y eso se puede ver obviamente dentro de este anime japonés. Punto número 2 es el cosplay, ¿no? Tanto Gojo como Marin fundan su empatía en una afición muy popular dentro de la comunidad otaku, el cosplay. El cosplay es, en pocas palabras, disfrazarse como tu personaje favorito de anime o manga, ¿no? Por supuesto, esto implica una actitud a simple vista infantil, pero no lo es. Kyle Green, en su artículo titulado The Philosophy of Cosplay, que es un artículo que yo recojo de internet, señala algo muy interesante. Bueno, el artículo está en inglés, pero yo lo traduje aquí.
Dice, el cosplay no es solo ponerse un disfraz elegante y salir en público. No importa si haces tu cosplay o lo compras. Hay toda una filosofía que descubrí, dice esta autora, ¿no? Kyle Green. El cosplay es como ser vegano, dice. No es solo una actividad, es un estilo de vida. Si alguna vez fuiste a una convención de cultura pop, está prohibido, dice esta autora, faltar el respeto. Ya sea por su experiencia, su género o un tipo de cuerpo, no se aconseja juzgar a los cosplayers. El cosplayer es una actividad de mentalidad abierta, de creatividad, pero sobre todo de diversión. Aquí hay muchos puntos importantes que se pueden señalar, ¿no? A raíz de esta especie de afición que a simple vista puede llegar a ser catalogada de infantil o inmadura, ¿no? Como te dice, ¿no? ¿Cómo rayos puedes disfrazarte de un personaje de ficción, ¿no? De una caricatura, de un dibujito, ¿no? De una monita china, ¿no? Algunas personas dicen de forma despectiva. Sin embargo, esto es completamente erróneo porque el cosplayer es un estilo de vida, ¿no? Hay cierto sentido de responsabilidad, de rigurosidad que los cosplayers, a los cuales los cosplayers están sometidos de alguna manera, pero al final no es sometimiento porque lo hacen por diversión, por placer. Ese sentido del cosplay como estilo de vida, dice, nos habla de la disciplina a la que están sometidos los que lo practican, ¿no? La constancia, la responsabilidad, la rigurosidad, etcétera, ¿no? Todo con un fin de acercarse siquiera a parecerse a un personaje de ficción. Sono Bisquedol nos habla indirectamente de esa disciplina, de la rigurosidad y el empleo de mecanismos utilitarios que persiguen un único ideal, un deseo que lejos de ser infantil sugiere todo un trabajo. El capítulo 4 del anime llamado Es de tu novia, por ejemplo, aquí doy un ejemplo, vemos como Goyo pone todo de sí para confeccionar el traje de Marín. No duerme en días, tiene poco tiempo para estudiar para sus exámenes, su abuelo se enferma y tiene que atender el negocio familiar, que es la venta de muñecas Hina. Goyo, con tal de cumplir con su promesa, es fiel a la responsabilidad de acabar el disfraz para el cosplay de Marín, ¿no? Ahí el sentido del estilo de vida del cosplay, ¿no? Un sentido de responsabilidad que tampoco debe escapar a la diversión. El querer imitar a un personaje de ficción es también un acto creativo. Lo creativo deriva del hecho de que para confeccionar el disfraz también el disfraz, bueno, lo creativo deriva del hecho de que para confeccionar el disfraz también se necesitan los elementos necesarios que a veces no se hallan en la realidad. En un disfraz, además de tela, pueden usarse otros insumos, ¿no? Como el cartón, el maquillaje, pelucas, etcétera, ¿no? Otro punto importante es el respeto, ¿no? Aquí, bueno, ya hablamos del sentido de responsabilidad, del cosplay, de la rigurosidad y todo eso, como estilo de vida. Ahora, otro punto importante es el respeto, ¿no? Que había mencionado más líneas arriba. Decía esta autora, ¿no? Kyle Green, ¿no? Por su experiencia, por su género, por su cuerpo, no se aconseja juzgar a los cosplayers, ¿no? Porque el cosplayer es una actividad de mentalidad abierta, de creatividad, pero sobre todo de diversión. El respeto es otro punto importante. El hecho de disfrazarse de un personaje de ficción o de anime, de manga, no da pase libre a que otras personas se burlen de los cosplayers, ¿no? En las convenciones de anime y manga se ve eso. Los cosplayers son vistos no como meras mercancías, sino como seres humanos que mediante su disfraz se reafirman ante el público. Y el público sabe muy bien que eso los hace divertidos. Les piden permisos para tomarse fotos, cantan y bailan. Son parte de todo un acto de recreación de la ficción, ¿no? Este acto de recrear y actuar también recuerda mucho a los denominados performance, ¿no? Y aquí hago una similitud con el arte del performance, ¿no? Que para los que no conocen un poco de esto, el performance es una actividad artística que surgió con los vanguardistas a inicios del siglo XX también. Tenemos, ¿no? a los vanguardistas del movimiento Dada, Tristan Tzara, y el performance es una especie de acto teatral, digamos, entre comillas, pero que no necesita de un teatro, no puede hacerse al aire libre. Bueno, antes de hablar de lo que es el performance, quiero hablar acerca del respeto, porque esto también es señalado muy bien en el anime, donde vemos, ¿no? Aquí pueden ver en imágenes, ¿no? Ese hombre está disfrazado de mujer. Ese es el respeto, ¿no? Que existe, ¿no? Porque un hombre bien puede disfrazarse de mujer o una mujer puede disfrazarse de un hombre, ¿no? Dentro de un hombre de ficción, ¿no? De una caricatura, de un personaje hombre,
eh, una mujer puede disfrazarse de un personaje hombre y un hombre puede disfrazarse de un personaje de mujer, ¿no? Y dentro de la comunidad no existe la burla. Y eso es importante de señalar también. Otro aspecto importante es el de la fotografía, ¿no? El respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas, los cosplayers, no son simplemente figuritas, ¿no? No son como una estatua en la cual tú le puedes tomar una foto y sin pedir permiso a nadie, sino que hay personas, fotógrafos o aficionados a los que les gusta, ¿no? Ver a los cosplayers, pero estos le tienen que pedir permiso al cosplayer, ¿no? Dentro del anime también hay un capítulo, ¿no? Donde aquí vemos, no puedo fotografiarte, ¿no? Le piden permiso al cosplayer para tomarle foto, ¿no? En este caso le habían pedido permiso a Marin cuando se había disfrazado, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, el cosplayer no es algo, si bien representa un acto de un personaje de ficción, no quiere decir que las personas que se vistan como un personaje de ficción sean una estatua o una mercancía, sino que son personas, ¿no? Y es allí donde yo reafirmo o señalo la reafirmación del yo, ¿no? Soy yo, pero y por más de que me he visto como un personaje de ficción, sigo siendo yo. Y como yo soy yo, tienes las personas que respetarme, ¿no? Y dentro de la comunidad otaku, dentro del mundo cosplay, existe eso, ¿no? El respeto. Bien, volviendo a otro punto importante, o bueno, extrapolando un punto importante, estaba hablando del performance, ¿no? Y aquí señalo algo, ¿no? Jana Taylor, ¿no? En su ensayo Performance, Teoría y Práctica, define el performance como un acto de intervención efímero, ¿no? Interrumpe circuitos de industrias y culturales que crean productos de consumo. No depende de textos, no de textos editoriales, no necesita director, actores, diseñadores y todo el aparato técnico que ocupa la gente de teatro. No requiere de espacios especiales para existir, sin solo la presencia del o la performancera y su público. Y eso es importante, ¿no? Porque si bien el performance es un acto artístico, el cosplayer también puede llegar a ser considerado un acto artístico, en el sentido de que tampoco necesita de un director, ni actor, ni todo un aparato industrial, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Puede hacerlo las personas de forma amateur, ¿no? De forma aficionada. El cosplay entonces se emparenta con el arte de performance a partir de que también es un acto efímero, ¿no? Una representación de un personaje de ficción y que muchas veces es hecha por personas amateurs, ¿no? Aficionados que tan solo tienen las ganas de emanciparse, ¿no? Por unos momentos de su vida y representar a un personaje irreal de ficción, pero que reafirma el yo, ¿no? De quien lo caracteriza, ¿no? La reafirmación del yo, entonces a partir de la actuación del acto del cosplay, surge en última instancia para liberar al personaje y al propio yo también, ¿no? Y sobre todo para satisfacer al público y también al cosplayer, ¿no? O sea, hay una especie de satisfacción tanto de yo mismo como también del público, ¿no? Que lo reafirma, ¿no? Y que de alguna manera también es consciente, ¿no? De que es un personaje de ficción, no es que termine loco, ¿no? A la manera de El Quijote, ¿no? Sino que el disfraz como un acto de liberación, que al estilo mimético, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo mimético, es una imitación, ¿no? Al estilo mimético de Aristóteles, surge ya no dentro de una obra dramática, sino dentro de alguna convención de cómic o anime, ¿no? Es salir del mundo ficticio para transmitirlo en la realidad, ¿no? O para reflejarlo en la realidad mediante un disfraz, pero sin dejar de ser la persona que caracteriza eso, un yo, ¿no? Una persona, en última instancia. En conclusión, Sonobisquedol representa un acto de rebeldía entre lo lúdico y la empatía, ¿no? El público espectador otaku y aquel que no crea ser otaku también sentirán una conexión instantánea con el anime y sus personajes, ya que lo harán volar en la imaginación de lo posible. Esta sea una nueva ventana para esclarecer algunos tópicos como es el de la empatía, la reafirmación del yo por medio del cosplay, la confianza en uno mismo, etcétera, ¿no? El público espectador definitivamente encontrará muchas más ideas para reflexionar en esta gran aventura llamada Sonobisquedol Wakoi Plus. Bien amigos, espero que les haya encantado esta especie de reflexión a partir de este anime que, como les había mencionado, había visto, aquí pongo las referencias, había visto que había muchas críticas con respecto a este anime que de alguna manera causó polémica también porque hubo momentos en los cuales superó incluso a otros animes
de la talla de, como había mencionado, Shingeki no Kyojin o también Kimetsu no Yaiba, ¿no? Pero creo yo que pues, reflexionando, profundizando mucho más, podemos encontrar valor a este anime. Eh, eh, a simple vista, algunos críticos de anime, youtubers, no pueden verlo, obviamente, ¿no? Porque solamente se dedican a la trama, a nivel superficial, ¿no? A la trama y los personajes y punto, ¿no? No se dedican a ver detalles o ver cosas que desde el punto de vista filosófico se pueden rescatar. Esto fue todo por mi parte, esto fue Apuntes de Filosofía. Ya saben, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like, esas cositas, porque me ayudarían demasiado a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial, ¿no? Nos vemos pronto, amigos. Chao.